¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Aquí estamos una vez más. Tenemos un invitado. Gracias, Tito, por estar esta tarde aquí conmigo. Gracias por acompañarme. Me da mucho gusto porque hayas aceptado mi invitación. Y pues me gustaría mucho que te presentaras para el público. Mucho gusto, mi nombre es Héctor Vargas. Toda la gente, la mayoría me conoce por Tito. Es una persona inmigrante, naciste aquí. Me gustaría que nos hablaras un poquito de... Eh, yo llegué aquí a la edad de 17 años. Tenía 17 años cuando crucé la frontera. Me tocó cruzar la frontera por el estado de Tijuana. Llegué a San Diego, de ahí tardamos como unos 2 días en cruzar, pero no fue mucho. Y crucé la frontera y llegamos a San Diego y de ahí volamos a Chicago. Y a los 17 años. Ya tenía 3 hermanos aquí, radicando en Chicago, y pues como un sueño, ¿no? Como una historia, como queriendo mejorar mi historia. Llegué a Chicago y empecé a trabajar, casi luego enseguida. Um, ¿Qué te hizo venir a este país? ¿Cómo, cómo nace la idea de me voy? ¿O estabas estudiando en aquel entonces? ¿O Ya qué te trajo había aquí? terminado los estudios hasta donde llegué en estudios fue hasta secundaria. Y en realidad no había ganas de mi lado, no creo que había ganas de mi lado, y creo que no había tampoco el dinero, lo monetario para poderme mover en cuestión de ir a algún otro lugar a estudiar, porque ya no podía estudiar obviamente en donde yo estaba, sino que ya tenía que salir a otro lugar a estudiar. Y mis papás pues no estábamos en lo económicamente estábamos pues no muy bien. Ya. Creo que como toda la gente que se viene para este lado, entonces se decidió, un grupo de amigos iban a venirse, entonces mi papá me dice, ¿te quieres ir? Y le digo, pues, híjole, no estaba así como con ganas de venir a este país. No tenía las ganas de estar acá, no. Creo que más que fue el hecho de querer tener dinero, querer tener algo económico, querer tener una mejor vida, querer tener las cosas que en la niñez de alguna u otra forma carecí, yo las quería tener. Y sí, me dijo mi papá, te vas con tus hermanos y sí, está bien. Y a los 17 años, yo llegué aquí en un marzo 25, 27 del 95. El 95. Sí, Sí. tenía mi hermano mayor y otro mayor dos hermanos mayores y una hermana. Okay. Y ya estaban viviendo aquí. Okay. Y sí, y esa fue la razón. La razón, creo que para la mayoría de las personas inmigrantes que somos, es querer tener una mejor vida, querer tener una mejor oportunidad de vida. En aquel momento no piensas en que te vas a casar y vas a tener hijos y vas a tener una familia. En aquel momento solamente piensas en tener una mejor vida. Creo que quieres tener dinero, quieres comprarte ciertas cositas, ¿no? Lo que en ese momento uno siente carecer en su lugar de crecimiento Sí, es la parte monetaria. sí, sí, la parte Sí. en cierto punto sí puede ser demasiado contradictorio porque quieres lo monetario, pero dejas familia atrás, dejas papás, dejas hermanos, dejas tíos, primos, abuelos. Y ellos también saben que te vas porque quieres una mejor vida. Y obviamente los valores que inculcan, eso digo, yo creo que se va contigo durante toda la vida, pero el abrazo del papá, el abrazo de la mamá, el estar con ellos, obviamente los dejas por tener una mejor vida económica. Vida económica. Y ayudarlos a ellos, que al final de cuentas llegas a este país a trabajar para enviar dinero para ellos, para ayudarlos en lo que sea, en la comida, en la despensa del mes, de la semana. Y yo creo que eso es lo que la mayoría de nosotros venimos y hacemos. Y ya, obviamente, llegas a un país donde el país empieza a moverte, a cambiarte, te empiezas a medio adaptar a la cultura del país al que llegaste, porque obviamente no conozco tantos o no conozco migrantes que digan, oh, yo llegué, yo ya
sabía el idioma, ya sabía. No, es que llegas a un De país cero, donde de cero ni conoces la prácticamente. ciudad, ni conoces la gente, ni conoces el idioma, ni conoces nada, ni las reglas, las leyes, No sabe realmente uno a qué viene. O sea, ¿no? es solamente lo que le platican a uno. Ujú. Y cuando uno ve la realidad, no es nada de lo que estaba en la mente de uno. No, Muy diferente. demasiado. Es como, esta no era la perspectiva que estaba en mi imaginación. Sí, no. Yo recuerdo que yo llegué aquí y a mí me sorprendió como yo no miraba gente afuera y yo miraba cortinas cerradas, las puertas cerradas y yo decía, ¿dónde está la gente? Ujú. Yo, yo esperaba ver gente afuera y eso para mí era muy deprimente, que yo Sí. decía, la gente aquí vive encerrada adentro. Era algo que me deprimía, que era muy deprimente para mí, era muy diferente a lo Sí, que me algo imaginaba. que en mi pueblo, cuando alguien uno anda manejando o caminando en el pueblo, en mi rancho donde yo vivo, siempre saludan, hola, o buenas tardes, buenos días. Y aquí cuando llegué yo lo empecé a hacer así como que empezaba a saludar a la gente y No. se me quedaba viendo así como que, ¿dónde estás? Andas perdido. Pero digo, te adaptas a lo que el país donde llegas, ¿no? Te adaptas. Ahorita que dices saludaba y eso, no sé si fuiste creado un poquito en esa idea también de a nosotros nos enseñaban como que saluda y Ujú. buenos días, buenas tardes. Así fueras caminando, encontrabas a alguien en el camino y era el saludo, Sí, ¿sí? Entonces uno crece con esa, um, valores. con esos valores Sí, de que tienes que saludar. Y cuando quieres hacer eso aquí, te entiendo porque me pasaba y yo decía, ¿por qué no contestan? ¿por qué no? Sí, por qué no saluda para atrás? Y no, te das Sí, cuenta que no. que es diferente. Sí, Entonces, es lo que después empezamos a añorar y a valorar, sí, aparte de toda la gastronomía y aparte de tantas cosas que ahí ya viene lo que, ay, me acuerdo de esto, ay, me acuerdo del otro. sí. Ya comienzas a valorar lo que para ti era pobreza en aquel entonces, Ah, lo que sí. para ti era carencia en aquel entonces. Y que en realidad estabas rico en cuestión de todas esas cosas, porque incluso ahora hablo con mis hijos y a veces les digo, hay unas tortillas que hago mi mamá ahorita recién hechas, y que unos frijolitos, y que eso. Entonces, cosas que para mucha gente pudieran ser, oh, es una pobreza, no, es que es lo más rico que pueda haber en el mundo. Yo digo, así lo pienso. Ahorita que dices pobreza es, no sabe uno lo que tiene, am, te das cuenta cómo de repente uno siempre va como en esa idealización de buscar algo más, algo mejor, y yo creo que siempre nos mueve esa parte monetaria. Y Ujú. cuando llegas a tener eso, te das cuenta que tampoco era lo que te llena del todo Sí, y que ¿no? sigue uno como a final de cuentas valorando los valores con los que creciste. Sí. Y sigue uno como que extrañando todos esos valores que uno trajo de su país. Y ya es como que tiene más peso todo eso que lo que económicamente uno pueda ir construyendo aquí. Porque luego piensas, dices, ok, ya tengo, monetariamente ya soy más o menos bien, ya tengo dinero, ya puedo comprar mis cosas, pero ahora viene, sí, como decías, Juanita, el hecho de decir, ok, pero ahora extraño esto, y esto de mi papá, y esto de mi mamá, y esto de mi pueblo, de donde yo nací. Sí. Ah, y eso, por ejemplo, para la gente que tiene la oportunidad de estar yendo y viniendo, ¿no? Ahora los que no están en la misma situación, que pasan 20 años, que pasan muchos años y que no se Que no han puede, podido ir. eh, más que nada el ver a tus papás o eso, es, Es una es frustración una grande, frustración. Es como demasiado que, grande. como ahí sí,
creo que ahí sí hay que ponerse un poquito en los zapatos de las personas, Sí, definitivamente. porque es como que para mí eso es punto y aparte. Ujú. El hecho de quien tiene la dicha de ver a su familia, tiene mucho avanzado en el camino. Pero para la gente que no tiene esa oportunidad de abrazar a tu padre, a tu madre, o si ya no los tienes y se te fueron, los que te quedan, o el simple hecho de volver a tus ojos a ver tu pueblo, a ver, recorrer lo que tú recorriste en tu niñez, es algo que yo creo que vives con eso aquí, que dices, quisiera regresar, quisiera volver a recorrer donde yo caminaba, donde yo crecía, donde yo jugaba. Entonces, yo siento que sí, allí sí es como ponerse un poquito en los zapatos de En los los que zapatos no de aquel que, pueden, pues de sí, aquel que no. y también informar mucha gente que a veces piensa que es tan sencillo como, vete y cruzas otra vez. Es que no es tan sencillo. No. Es que se requiere mucho y es que um, es demasiado frustrante ver que en mi propia, digamos, en mi propia familia hay, digamos, situaciones así y que uno dice, híjole, ¿por qué no se le da la oportunidad a personas que están haciendo las cosas bien en este país y que están trabajando y que están saliendo adelante y que tienen digamos, un récord impecable y que hacen las cosas bien? ¿Por qué no se les da la oportunidad? Y no estoy diciendo que las demás personas no se la merezcan, pero digo, a veces la vida es muy injusta, demasiado injusta, porque muchas de las personas se van a quedar sin tal vez dar el último abrazo. ¿Cuántas historias no conocemos de gente que está aquí todavía y que le preguntas, oye, ¿y tus papás? Y que dice, falleció, y no lo viste, no. Y no es tanto que no lo veas, porque sí lo puedes ver, ¿no? Pero puedes verlos porque ahora ya la tecnología, pero no es es el último abrazo, es el calor, El contacto sí, sí, físico, o sea, la, la, hoy en día las redes sociales están muy avanzadas y sí puedes tener una cámara y puedes estar hablando con él directamente y viéndolo. No, no lo mismo, a fuerzas es como tener ese contacto sí, físico. Hayan sido um, de las personas que saben mostrar sus sentimientos, de dar abrazos, de dar esa parte afectuosa, sí, afectuosa o no, es el hecho de que vive ese recuerdo dentro de uno, sí. de estar en el contacto físico. Ah, me gustaría preguntarte, ¿a qué jugabas cuando eras niña? Los juegos que yo tenía cuando era niño era, híjole, canicas. ¿Canicas? Jugaba mucho yo era muy tremendo. Yo creo que era, y mis ¿Muy hermanos, imperactivo? sí, muy hiperactivo, yo creo que mis hermanos no me van a mentir. Ah, yo siempre cargaba mi resortera, siempre era de resortera en mi cuello, ¿Qué siempre. matabas? ¿Pájaros? ¿Lagartijas? Sí, Lo que se te ponía. sí era demasiado tremendo y mi papá donde nosotros vivíamos teníamos un estanque de agua, como un estanque de agua y bueno, no, yo recuerdo así como vagamente que mi papá sacaba el agua del estanque con una bomba que tenía y teníamos alfalfa y teníamos duraznos, aguacates, granados, teníamos muchos árboles frutales. Y mi papá sacaba el agua y la sacaba en una regadera. Y a mí me encantaba meterme a la regadera, lodo, y me encantaba vivir la vida. Creo que tuve una niñez demasiado hermosa. Creo que tuve una niñez que ni volviendo a nacer 1000 años la cambiaría por nada. A lo mejor en lo monetario puede ser carencias, pero tuve una niñez muy hermosa. Jugaba tenía muchos primos, mis hermanos, pero era lo de resortera, lo de matar animalitos. Que ahorita digo de matar no sé, alguna ardilla o un chipmunk aquí en la casa, y mis No, hijos, uy, hijo, no, ¿por qué, no, ¿cómo vas a hacer eso, papi? Eso es inhumano. Okay. Pero ya era como demasiado diferente. muy, muy natural lo mirabas en ese Sí, entonces. Hay que... sí, era como,
era tremendo en cuestión de que hacía muchas travesuras. Y por esa razón me metía mucho en problemitas con mis papás. También jugaba soccer, jugaba voleibol, pero más era de pequeñito, canicas y a lo que hubiera ahí, ¿no? Hacía muchas manualidades como cosas como travesuras, como pasadores de los que usan las mujeres, se les ponía un popote y era como mi lanza. No sé, era, muchos de los que vean el video se van a identificar tal vez de las cosas que hacía, pero bueno, ya. Eras creativo. Sí, sí, de bastante. Sí, ahorita recuerdo todas las cosas que hacía y dice, oh, wow. ¿Cómo lo hacías? Sí, y un niño pequeñito de, no sé, me imagino que 7, 8 o 10 años, y recuerdo todas las cosas que hacía. O sea, muchas cosas que decía, ¿cómo hacía eso? Ya. No, me quedo pensando ahorita en Está muy eso de un travieso. popote en el pasador de las mujeres. Sí, en un pasador y lo doblabas el popote y metías el popote, le amarrabas una liga y te ponías una liga en tu mano y le estirabas y lo tirabas y era como una lanza, ¿no? Los que Creatividad. ven el video, los que se han oído y saben Van que a estás, decir, sí, yo hice yo hice eso. eso. O, O lo hice mejor. sí, o en una botella de agua le cortabas la parte de la parte de arriba y le ponías un globo en la parte de atrás. Okay. Y había un árbol que daba unas bolitas. Nosotros le llamamos a ese árbol paraíso. No sé si se llama No. así. Bueno, no, digo no, porque no da sé, no ramilletes lo conozco. como de bolitas, pequeñas bolitas chiquitas, y las echabas ahí adentro y igual era como guerritas con eso, con mis primos. ¿No? El que vea el video y sepa de esto, ahí en el video de Juanita pónganle una foto de ese pequeño juguete que usábamos. Y que no era nada de... Tenías que usar tu mente, tu creatividad para poder crear ciertos juguetes en los que te puedas divertir, porque no teníamos para comprar un carrito control remoto, o una pelota nueva, o una bicicleta nueva, o no había. Entonces, la necesidad de tener ciertas cosas así te obligaba Crear a crear. a crear tus propios artefactos Sí, sí, para para divertirte. jugar. O sea, porque yo he platicado con mucha gente, ¿a qué jugabas? ¿Qué hacías? Y hay quienes rodaban, se metían en una llanta y Ajá. se iban rodando. O sea, tantas cosas Sí, sí, que usabas. Y era eso, o sea, sí, ¿cómo me voy a divertir? Entonces ahí tenías que usar tu imaginación sí, para encontrar nuevas diversiones, sí, porque era todo que usa tu mente, usa tu mente. sí, Eso es lo que ahora nosotros decimos que valoramos sí. esa Y época de ayer. preguntas y dices a los niños, ¿por qué no haces esto? Y a veces, yo veo a los niños, a veces están adentro de la casa y les, vamos a hacer esto, vamos a hacer esto otro. Y les invento cositas y los pongo a hacer cosas con madera o detalles, cosas, creaciones, les digo yo. Se sorprenden los dos. ¡Wow, papi! Entonces, ¡wow! Ok. Y entonces ya los empiezo como a motivar a hacer cosas así. Lástima que la tecnología nos hemos sumergido en esa tecnología que a todos nos da, ¿no? A todos, a todos. Nos está ganando. Sí. Creo que nos está, a final de cuentas, dicen por ahí que el veneno no es el problema, sino el problema es la dosis del veneno. Sí, la dosis del veneno. Es como que sabemos que es malo, pero ¿qué tanta dosis le estás poniendo a eso? Sí. Si es en exceso, es cuando dices, esto ya es malo. Uh -huh. Pues sí, a chicos y grandes nos está Sí. dominando un poco más allí el veneno. Sí. Te preguntaba a qué jugabas cuando eras pequeño, porque ahora eres un coach de soccer. Entonces, me mencionaste que tú jugabas soccer cuando eras Sí. chico. Y te das cuenta cómo a veces, si regresamos de repente un poquito la mente a nuestro pasado, ¿qué hacíamos? ¿A qué jugábamos? ¿Y qué hacemos a veces
ahora en nuestro presente Ajá. y dices, ¿no será que lo traía desde chico? ¿No sabía que el talento ya venía como despertándose ahí? Me gustaría preguntarte cuántos años llevas ya como coach de soccer y si solamente eres de niños de cierta edad o has estado ya con jovencitos más grandes. Pláticame un poquito acerca de esto. En realidad, Juanita, no soy, bueno, a ver, este, no soy directamente un coach. Um, Creo que la idea nace más de querer pasar tiempo con mis hijos. Empecé cuando tenía mi otro hijo más grande, ¿El Isaac. primero? Sí, bueno, no es el primero, es el segundo. Primero está la niña y luego está él. Y empezó con una vez que estábamos en un partido de soccer de él y entonces yo le decía a mi esposa, ¿por qué el coach hace esto? ¿Y por qué a lo mejor no hace esto? ¿Por qué no pone a Isaac en porque se llama mi hijo? ¿Por qué no pone a Isaac en este lugar, en esta posición? ¿Y por qué no les dice que esto y que lo otro? Y mi esposa solamente voltea y me pregunta, me dice, ¿quieres arreglar esto? Y le digo, sí. Y me dijo así muy seria, pues métete de coach. Entonces creo que nació la necesidad de estar cerca de mis hijos. No fue tanto la necesidad de querer dirigir un equipo, querer dirigir otro equipo. Al final de cuentas, yo trato de escucharlos lo más que puedo, eh, pero siempre tratando de elevar los valores de un jugador, de un ser humano, de no ser, de no ser un jugador agresivo que busque pleitos o que tenga una prepotencia alta. Y nació con Isaac, con mi hijo Isaac, desde que él tenía, la primera vez creo que él tenía como 7 años y ahorita él tiene 19. Entonces, Y todos es, lo dirigí desde los 7 hasta que él cumplió 15. y de ahí te seguiste Y de con ahí el, paré 2 años sin dirigir porque pues no había nadie que dirigir. Entonces llega mi otro hijo que empieza a jugar y pues obviamente él como que medio presenció algunas veces que yo era coach de su hermano y me pregunta, papi, ¿me vas a dirigir mi equipo? Entonces es casi imposible decirle sí, que no, no, ¿no? No puedo decirle que no. Pero en el mismo tiempo tengo al otro niño más pequeñito que se llama Samuel que me pregunta también, hey, ¿y mi equipo quién lo va a dirigir? Entonces, ahorita gracias a Dios dirijo esos dos equipitos. Y durante este proceso, a alguien le llegó, durante este proceso yo dirigía a mi hijo el más grande en la escuela de la Tecamsa. Este, ocupaban un coach y no sé cómo llegué a que me contacté con el director atlético de la Tecamsa y me dijo, ¿quieres participar? Y muchos jóvenes que tal vez puedan ver este video se van a recordar. Dirigí 3 años al equipo de la Tecamsa. 3 años al equipo de soccer de la Tecamsa. Y un año de ellos, no recuerdo cuál, si fue el primero o el último, rompimos algunos récords, rompimos había algunas ciudades cercanas de aquí que no les podían ganar en años anteriores. Y cuando yo llegué, el director atlético me comentó, me dice, oye, solo para que sepas, a tal ciudad nunca se le ha ganado. Y fue como un reto y lo hice con los muchachos y le ganamos a esa ciudad. No voy a decir cuál para que no meternos ahí en detalles, pero durante ese proceso también dirigí esos tres años en la escuela de la Tecamsa. oh, wow. Y Jovencitos ya de 14, era como 16 años, no, de 12 de a, 12 de a 12 a 14 años. 14, correcto. Porque después de ahí se van A la Jeff, a high correcto. school. Y los dirigí, e incluso a varios de ellos, todavía de vez en cuando me encuentran, todavía me dicen coach. Coach, y es una gratificación, es algo muy bonito. Incluso niños del equipo que tenía con mi hijo, de Isaac, a veces todavía cuando me encuentran o me saludan, coach, coach, y no, nunca he querido agarrar literalmente como el papel de coach, porque creo que se requiere como estudiar y todo ese detalle, pero
causar un efecto diferente a los niños. Quiero que los niños, más que me vean como alguien que fue fuerte y gritón, lo que sea, que me vean como alguien que trató de ayudarlos y trató de hacer que mejoraran un poco tanto su forma de jugar soccer como sus técnicas. su forma de comportarse con los jugadores. Porque me ha tocado tener niños que tienen de repente una, voy a decir como tal vez una prepotencia o algo así. Y hay que enseñar a que somos un equipo. Y ahorita, eso es un comercial. Ahorita tengo tengo un equipo de niños que es de mi hijo Jacob, donde está por ahí un niño que es muy rápido y muy bueno para jugar. Se llama Isaac. Me ha tocado la gracia de tenerlo también a jugando ahí. Y a él le tengo que estar hablando y diciéndonos lo importante que es mantener una actitud hermosa durante el equipo, ¿verdad, Juanita? Nos identificamos por ahí con eso. Y sí, y ahora empiezo otra vez el nuevo season, y otra vez tengo el equipo de Jacob y tengo el equipo de Samuel. Sí. ¿Has tenido por allí alguna experiencia en particular con algún niño de toda esta trayectoria? ¿Alguna, no sé, algo que te ha conmovido como de algún niño que ha tenido alguna situación difícil para ¿Para salir, jugar? para jugar? No, bueno, no tanto como una historia, pero pueden ser como varias circunstancias en las que muchas veces te tienes que sentar con el niño y hacerle saber lo importante que es, no tanto como jugador, pero como ser humano. A veces creo que se nos olvida decirle mucho a los niños cuánto los queremos. Y lo que se nos olvida decirle, eso es lo que transmiten ellos a veces en el campo de juego. Y hay muchos niños que les da que decir lo importantes que son, tanto en su casa como en el equipo. Historias así directamente, una con mi hijo, con Isaac, el más grande, lo estaba dirigiendo y estábamos jugando la final, creo, no recuerdo la final, y hubo como 4 jugadores que no pudieron ir esa vez porque por su escuela tenían otras actividades y nos tocó empatar los partidos y teníamos que terminar el partido de penaltis. Y si hay algo que a mí no es que me moleste, pero nunca me ha gustado darle la responsabilidad tanto al portero como al que tira de fallar o anotar el gol, de pararlo o dejarlo que lo metan a un solo niño. Entonces esa vez Isaac tenía muchas ganas de ganar ese torneo y nos quedamos en los penaltis. Oh. Uno de nuestros niños falló el penalti y Isaac empezó a llorar. Mi hijo empezó a llorar mucho, pero mucho empezó a llorar. Y me encantó ver el grupo que construí, porque cuando Isaac se sienta en el pasto al lado a llorar, solo se agachó y se pone las manos así y empieza a llorar, pero llorar mucho, mucho. Me encantó el grupo que todos los niños se sentaron al lado de él y se abrazaron todos y la mayoría de ellos empezó a llorar. Oh. Y eso para mí me tocó el corazón y dije, a veces se gana más perdiendo. A veces se gana más porque el otro coach, yo le pedí al otro coach antes de empezar el partido que hiciéramos el juego en otro día porque me faltaban 4 jugadores. Y él dijo que no iba a hacer eso. Entonces, era la frustración, pero a la misma vez todos los niños se sentaron y se abrazaron. Y miré al coach asistente y le dije, estamos haciendo algo bien. Entonces, a veces no es tanto que vamos a ganar campeonatos y campeonatos y campeonatos. Sí, está importante, pero es más la felicidad que le das al niño cuando le das la felicidad. Pienso yo, a lo mejor me equivoco y a lo mejor muchos que me vayan a ver vayan a decir, esa es una mentalidad de perdedor. Bueno, a lo mejor, pero yo prefiero que me vean los niños dentro de un futuro y me digan, era un buen coach, me dirigía, me puchaba lo más que podía, pero a la misma vez me ayudaba a ser mejor persona durante el campo y fuera del campo. Finalmente se crece.
crecen los niños, creces tú como líder del equipo, y yo creo que también para el espectador, o sea, porque obviamente todos vamos con la expectativa y con la mentalidad de ganar. Sí, Es la finalidad, sí, yo claro. creo, ¿no? Pero en realidad nadie está preparado para el momento de perder. Y allí creo que es cuando se muestra lo real del jugador y se muestran sale a aflorar los sentimientos verdaderos del niño cuando rompe en llanto porque su expectativa era más grande o porque se siente que está defraudando a su equipo. Es una responsabilidad muy grande. Pasó con el mío. Entonces, a veces también como padres creo que nos faltan en ese momento palabras para dar apoyo moral a nuestros hijos, a nuestros hijos. Algo que habías comentado, de que a veces a los niños hay que inculcarles también el valor, como no sé si me quisiste decir, como a veces los niños muestran en la cancha las frustraciones que de repente traen consigo de la casa. Obviamente puedes ver en cada niño cómo se la pasa, tal vez en su casa o tal vez sí, pero no estás para juzgar, simplemente ves las necesidades que tiene como jugador y como persona y trato de ayudarlos como en lo más que puedo. Ir como canalizando Sí, canalizando. pero, perdón que te interrumpa, con tu experiencia que has recorrido, puedes observar Sí, esa diferencia sí, en claro, un niño, mucho. cuando un niño a lo mejor lleva un buen comportamiento o una buena relación con la familia dentro del hogar y y puedes percibir la diferencia cuando dices aquí algo no va bien. Sí, ¿Lo puede el niño expresar en el campo? sí, y mucho. Sí. Sí, bastante. En su carácter, en su forma de reaccionar, en su forma de responder, en su forma de ser atento, enfocado, en su forma de responderme a mí, o en su forma de burlarse de los demás, o en su forma de querer hacerle bullying a los demás solo porque alguien hizo un toque a la pelota diferente o malo. Ahí lo ves y dices, ok, no estás para corregir y no estoy para corregir, solamente estoy para ayudarlos a canalizar más eso. Es más importante jugar. Como al principio lo que siempre hago es, los pongo a que se conozcan a todos, porque hay jugadores que a veces, hay niños que no se conocen, entonces los pongo a que se conozcan. Tienen que saber quién es, cómo se llama, qué le gusta, qué juega, no sé, cosas así. Y los pongo a que se conecten mutuamente y eso ha servido porque al final no estás creando un equipo, pero estás creando un grupo de niños que se van a conocer tal vez por el resto de su vida. La pequeña familia dentro Sí, del campo. sí. Uh-huh. Porque mi hijo a veces, Isaac, que está en la universidad ahorita, llega y me dice, oh, voy a ir a comer con fulano de tal, y que es un niño de los que estaba jugando soccer con él. Y yo, que va a venir fulano de tal aquí, vamos a ver una película o algo. Ah, ok. Qué padre, qué Y padre. digo, se me hace agradable porque sé con el niño con el que se está juntando, sé el tipo de niño que es, y digo, muy bien, sí, sí. Y al final yo creo que ese es tu pago, ¿no? Es como que ese tipo de satisfacciones es lo que te engrandece como persona, como coach del equipo que diriges y yo creo que es la gratificación. No sé si lo Sí, estoy diciendo por ti, no sé no, cómo sí, te la, sientas, la no mayor sé. gratificación. Tengo una pequeña anécdota que una vez viniendo de una práctica de soccer, veníamos en el carro y yo traía a mi hijo, a Isaac, el más grande, y yo vine manejando y volteé y me dice, papi, ¿está bien si no soy el mejor jugador de soccer? Oh, wow. Y yo me tuve que pensar un poquito para responder, porque no era responderle por responderle. Solo me preguntó, ¿está bien si no soy el mejor? Y le dije, mi amor, no hay ningún problema incluso que si ni jugara soccer,
Yo, ¿sabes lo que sí me importa? Lo que me importa es que seas un buen ser humano. Me importa que digas perdón, gracias, con permiso, por favor, que tengas unos valores morales eh, ejemplares. O por lo menos, si no van a decir a mí que mi hijo es ejemplar, que yo pueda ver que eres un hijo bueno. Y digo eso, que eso sí me interesa. Eso me interesa bastante. Que cuando veas a alguien que te conoce o que me conoce a mí, que te salude, que puedas saludar bien de mano y que puedas decir de la manera más correcta, comportarte bien. Eso sí me interesa. Dejar un buen ser humano para la falleta, un buen ser humano. Que ese niño, que ese ser humano sea o algo, alguien que va a aportar algo al pueblo de la Falleta, o al pueblo de Indiana, o a Estados Unidos, o a donde quiera que se pare mi hijo, que vaya a aportar algo positivo a donde quiera que esté. Y creo que ese es mi mayor enfoque en mis hijos, por lo menos. Que sean buenos seres humanos, que sean buenos niños. Que si no juegan soccer, que si no juegan fútbol, que si no juegan básquetbol, béisbol o el deporte que sea, Es lo que sea. que sean buenos seres humanos. A veces se nos olvida Finalmente, eso. A veces correcto. queremos escuchar a los niños a que tienes que ser el mejor, tienes que ser el mejor, tienes que ser el mejor. Y si alguien lo tumba, tienes que ir a levantarte y pegarle tú también. No, no, no va por ahí. No, no, creo que no. Creo que no Se nos es olvida la más idea. mejor el ser humano. Que sea mejor, que sea un mejor ser humano para la sociedad en la que estamos. Crear mejores valores. Uh -huh. Finalmente Sí. es eso, crear mejores valores. Eh, es bien interesante escuchar todo esto. No sé, creo que has dado mucho testimonio de lo que haces con los niños en el campo y como padre de familia y guía de ellos. Pues es que realmente hablar de Tito es una biografía muy amplia contigo, Tito. No sé, ¿quieres agregar algo? Me gustaría cambiar un poquito de tema contigo, pero Sí. en el aspecto de lo que es de soccer con los padres de familia, ¿te gustaría dejar algún mensaje, algún punto de vista que quieras resaltar para el público? Que cuando vayan a verlos jugar al cualquier partido, que solo se pongan a pensar que tal vez para muchos otros niños ese fue su último partido. Y tal vez Wow. el niño lo único que quiere es escuchar que el papá les diga, te amo. Y que si falló 20 goles, no hay problema, sigue siendo su hijo. Y que si no hizo las cosas como el papá quería que las hiciera, es solo un partido, es solo un juego. El niño lo que quiere es divertirse, pasársela bien. Él sí está pensando en ganar y esforzarse, y yo, como coach, trato de hacer lo mejor que puedo. Pero al final cuando el árbitro da el último pitido, solo queda el niño, y solo quedamos nosotros con el niño. Y ya sea que si lo queremos regañar, o le queremos solamente abrazarle y decirle, hey, buen trabajo, dale. Porque a lo mejor no van a salir profesionales, o a lo mejor y sí, pero va a contar mucho lo que el papá le diga al niño. Y que también si no quiere jugar soccer, no lo juegue. Una cosa que usted, Juanita, había comentado una vez que me dijo, Isaac nunca ha metido un gol. ¿Se acuerda que me dijo? Sí. Isaac nunca ha metido un gol. Y yo le dije, vamos, ahora va a ser un nuevo challenge. Entonces vamos a hacer que Isaac meta su gol. Y creo que ese día sí fue y le dijo, ¿viste, mamá? Sí. Y yo le dije, tienes que meter un gol. Es que tienes que meter un gol. Sí. No porque tiene que meter un gol, pero porque tiene que quitarse ese peso que llevaba encima y lo sé. ¿Ya? Feliz con Isaac. Gracias, muchas gracias, Tito. No sé, pues yo sé que tú abarcas demasiado, las 24 horas o las 12 horas te dan para mucho. Aparte de entrenar niños en el soccer, también te dedicas a muchas otras cosas. Bueno, tienes un trabajo, tienes una profesión, Sí. eres vendedor de carros, Ajá. eres ¿Fotógrafo? fotógrafo, Soy algo que se fotógrafo. me estaba pasando. Eres Sí, soy fotógrafo. fotógrafo, eh, eres uno de los coordinadores de lo que es el Via Crucis en una de las iglesias católicas de aquí de Lafayette. No sé, a mí me gustaría un poquito preguntarte acerca
de todo este proceso de lo que es el comienzo de el Vía Crucis. Em, Te he visto ya por muchos años trabajando allí como colaborador. Platícame un poquito acerca de esto. Híjole, hablar de Becrucis y ah, hablar de Becrucis es hablar casi como la mitad de mi vida, podría decir así. Um, yo llegué aquí a Lafayette en el 2003. Bueno, empecé a andar de novio con mi ahora esposa desde el 99. Y ella es de aquí, yo era de Chicago. Y me voy para atrás, me quiero ir para atrás si está bien con usted. Claro. Me voy para atrás solamente para agarrar un concepto de todo lo que ha pasado. Yo empecé mi vida de acercarme a Dios, empezó desde por allá desde el 98, 97, 98. Como 2 o 3 años después que llegué yo aquí. Dígame. Perdón que te interrumpa. ¿Tú creciste dentro de una familia católica? Sí, sí. O sea, tú ya venías con los valores De la iglesia de católica. la iglesia católica. Sí, pero no estaba lo normal, ¿no? O sea, lo normal, lo de ir a misa y así. Pero me empecé a meter un poco más por allá en el 97, 98, yo creo por ahí. Como 97. Eh, yo cuando llegué aquí me empecé a involucrar demasiado en la vida en la sociedad. Y era un joven, 18 años, 19 años, entonces empecé a involucrarme con amistades que no eran como de lo más agradable. Y mi hermano se empezó a dar cuenta, entonces él creo que fue una pieza clave para que yo estuviera donde yo estoy ahorita, vamos a decirlo así. Se empezó a dar cuenta que mandaba las mejores juntas y compré un carro, andaba pues moviéndome en el carro para arriba y para abajo y por gracia de Dios, a lo mejor no lo voy a decir así, a lo mejor mucha gente no lo toma igual, pero por gracia de Dios tuve un accidente en el carro. No me pasó nada, pero el carro se dañó. Entonces yo ya no tenía cómo salir en ningún lugar. Y mi hermano me dijo, bueno, pues si quieres salir, yo puedo ir, puedo llevarte, pero yo voy a la iglesia. Y yo no quería ir a la iglesia. O sea, yo no quería ir a la iglesia. Yo así de que, nah, ahí no. Y me empezó a llevar a la iglesia. Al principio era porque o sales de la casa o te quedas en la casa y no sales en ningún lugar, ¿no? Y empecé a ir a la iglesia y empecé a enamorarme del ambiente y en un corto tiempo después me metí al coro de la iglesia de ahí de Santa Gertrudis en Chicago y cantaba en el coro de la iglesia. Este cantante soy ahí en el coro de la iglesia. Bueno. Cantaba en el coro de la iglesia y por muchos años, bueno, por mucho tiempo y por gracia de Dios y porque para gloria de Dios lo digo, el coro de la iglesia empezó a ser reconocido un poco más ahí en Chicago y cantábamos en conciertos, cantábamos en retiros, cantábamos en círculos de oración y en una situación el encargado de los jóvenes de aquí de Lafayette pidió un coro de la iglesia, pero ellos pidieron a alguien más. Y ese coro no pudo ir y nos llamó a nosotros. Y entonces tú viviendo en Chicago. yo viviendo en Chicago. Entonces, nuestra coordinadora dijo, pues hay un pueblo en Lafayette, Indiana, que necesitan un coro para cantar en un retiro. Que si van ustedes. Ya, bueno, vamos. Venimos a Lafayette y ese día conocí a mi esposa. O sea, no, ese día conocí. Ahí conociste conocí a mi esposa. Sí, sí, correcto. En ese retiro. Y voy a dar ese comercial poquito, así nomás para hablar de mi esposa. Sí. Cuando yo la vi, yo estábamos haciendo el setup de los micrófonos y todo por este lado, y la entrada estaba así como al fondo, entonces cuando yo la miré entrar, estaba haciendo el setup con mis amigos, entonces yo volteé a verla y le dije a uno de mis amigos, qué hermosa morenita viene entrando ahí. Oh. Ahí. Y entonces mi amigo me dice, me corrige, me dice, hey, no estamos aquí para eso, estamos aquí para evangelizar. Sí. Bueno, regreso a mí. Sí, regresamos en eso, pero la miré. Esa fue la primera vez que la miré. No puedo decir que fue así como amor a primera vista. No, pero sí me gustó. Desde el primer momento que la miras y que la conoces, te gustó esa mujer. Sí, me encantó. Dije, qué hermosa está. Pero no, hasta ahí iba a quedar. De ahí, para hacerle la historia corta, después del retiro,
compartimos números de teléfono y empezamos a tener una comunicación y nos hicimos novios. Empezamos a tener una relación que duró 4 años y en el 2003 yo me muevo para Lafayette, que fue cuando me casé. Después de que en septiembre del 2003 fue cuando me casé. Y yo me moví aquí en agosto del 2003. Me casé y cuando llegué aquí llegas como nuevo, entonces llegué y obviamente no estaba involucrado en nada. Y en el 2024 fue mi primera vez que participamos en Via Crucis. 2004, perdón. 2004. 2004, perdón. Dije 24. 2004. Y en el 2000, como en el 2005 fue cuando ya empecé a ser uno de los coordinadores. Empiezas a involucrarte en el 2004, o sea, tú empiezas a participar. A participar en el grupo de jóvenes. Okay. Participar en el grupo de jóvenes y porque antes la iglesia de San Bonifacio, el Via Crucis lo organizaban los jóvenes, el grupo de los jóvenes. Bien. Y nosotros éramos los comandados encargados de buscar los actores, y el libreto y todo. Y desde el 2004 empezamos a hacer eso. 5, 6, 7 y empezamos y seguimos. Y desde el 2004, 5, 6 y como en el 2005, 6 se nos dio, digamos, la oportunidad de ser los coordinadores del Via Crucis. Correcto. Con otros amigos que ya no están, digo, se fueron, pero bueno. Y hemos estado durante todos esos años trabajando como coordinador del Via Crucis. Ahora ya no es tanto del grupo de jóvenes, sino que ahora es más parte de la parroquia. Es parroquial. Antes era una obra o la pasión del Via Crucis se hacía por los jóvenes, ahora es más la iglesia. Y ha sido una de las experiencias más hermosas que he participado. Durante todos esos años yo participaba como centurión. Por ahí mucha gente de repente les quedó grabada esa situación de mí golpeando a Jesús a diestra y siniestra. Una pequeña historia. Estaba golpeando una vez mucho a uno de los personajes que era Jesús. Y la hermana lo golpeé bastante y me metí demasiado en el papel. Y al final de Via Crucis la hermana del muchacho vino y me dijo, solo porque sabía que era el Via Crucis, pero qué ganas me daban de cachetearte, de la forma que lo estaba golpeando. Sí. Y pues sí, tenemos trabajando ahí desde el 2004, Juanita. Wow. Wow, ya, 22 años. Es mucho tiempo. Mucho tiempo. ¿Cuántos años trabajaste como actor o hacías doble papel? ¿Trabajabas como actor y como coordinador? Cuando empezamos trabajaba sí, hacía la parte de actuar mi parte y también de dirigir. Pues yo me encargaba de hacer mi parte como actor, la parte que me tocaba, y aparte me encargaba de ver que todos estuvieran haciendo la parte que les tocaba a cada uno, dirigiendo. Hasta como del 2004 como hasta el 2000, yo digo que 10, 12 o más para arriba, 13, como el 2013. Hasta de todos esos años siempre estuve de centurión. Yo era la parte que yo hacía la de centurión. El malo, el soldado malo. No tenía cara como de buena gente, entonces como si no tengo cara así fuerte, tengo que... La voz, ¿no? Yo podría decir que la voz te ayuda mucho como para el papel de centurión. Sí, como fuerte, como la voz. Sí. Como ese carácter de malo, de soldado malo, porque es un personaje muy fuerte. Y realmente he visto otro actor haciéndolo y lo hace bastante bien. Y realmente para mí es bien admirable el trabajo de cada uno de los actores, porque hace ratito me mencionabas, yo me metí tanto en mi papel que golpeé demasiado. Y a veces uno como espectador sí dice uno, ay, bájale una rayita, ¿no? Como que dices, estás metiéndote mucho en tu papel y se siente, o sea, se siente eso, pero al final de cuentas
el actor es eso, tiene que realizar su papel lo mejor posible y transmitirle al público el, el, el papel que estás haciendo. Sí. Si eres un soldado malo, pues no vas a mostrar compasión en ese momento que estás golpeando a... Porque en ese momento, en el papel de que ese soldado era dirigido por alguien arriba de él, por un jefe, entonces tenía que hacer su trabajo de la mejor manera. Y yo cuando me metía en esos papeles, tenía que hacer mi trabajo de la mejor manera. Tenía que hacerle sentir a la gente que lo que estábamos haciendo estaba mal. Yo tenía que hacerle sentir a la gente eso. Tenía que hacerle sentir tocarles esas pequeñas cuerditas en el corazón que a veces nunca las tocamos, porque a veces volteas a ver un crucifijo y dices, sí, murió por nosotros, no, qué padre. Pero cuando te hacen saber en carne viva, híjole, le está pegando, híjole, se está burlando, lo está humillando. Y no eran tanto los golpes que le pegaba a Jesús, era más lo verbal, las humillaciones que le daba, cómo me burlaba de él. Y mucha gente de los que ahora están participando, a veces vienen y me dicen, tú fuiste culpable por el que yo esté aquí participando. ¿Por qué fui culpable? Porque yo te miraba cómo le pegabas y miraba cómo te metías en el papel. Y bueno, cuando oyes ese tipo de testimonios que te dicen, hey, estás haciendo un trabajo bien y por ese trabajo yo estoy participando aquí en el grupo de jóvenes o no sé, en algo en la iglesia o me acerqué a participar solamente porque me llamó la atención. Pero cuando te dicen, porque tú estabas haciendo un papel de esa manera, entonces dices, ok, estamos haciendo las cosas bien, estamos haciendo las cosas bien. Y al final de cuentas siempre le pones todo tu papel a Dios. Yo siempre cuando vamos a empezar a predicar les digo, había una frase que nos decía el padre Gustavo, decía, si lo ponen a barrer en esa esquina, bárrala, pero bárrala bien. Recuerdo mucho esa frase, ¿sabes? Sí, Se me quedó mucho esa frase del padre Gustavo. Sí, siempre la decía muy que mucho. No importa lo que tengas que hacer, pero si le toca barrer, mijo, y si Barra. tiene que barrer esa esquinita, déjela brillando. pero barra bien. Sí. Y es eso, o sea, Sí. tienes que dar lo mejor de ti en lo que hagas. Sí. Y ahora lo hacemos y siempre está como el hecho de pensar, porque siempre al principio de las prácticas casi la gente no quiere participar. Siempre está en la mentalidad de es que yo lo he hecho muchos años y le voy a dar la oportunidad a alguien más. Y es que yo me canso de decirles, es que no hay alguien más. No hay alguien que quiera estar participando. Cuando Dios te llama y te dice, hey, participa, dale. Es que soy muy pecador. Dios no está fijando en eso. Dios no está fijándose en que si eres pecador o eres pecador. Dios quiere que participes y a lo mejor durante este Via Crucis te vas a sanar o vas a sanar esos pecados que estás haciendo, o Dios te va a llamar de alguna otra forma para que dejes lo que estás haciendo y pongas tu mirada más en Él, ¿no? ¿Será que de repente es lo que nos detiene para hacer cosas para Él? ¿Será de repente que lo que nos detiene el decir, mi vida no es un ejemplo como para estar dentro de ese grupo o para estar participando allí o para realizar X papel? Como no me siento digno de desempeñar ese papel. Sí, y me ha tocado lidiar con muchas personas también que llegan en ese punto, así es que no, es que yo no, es que yo esto. En el pasado me tocó lidiar con las personas que decían, es que yo tengo tatuajes y no puedo salir de ladrón o de Jesús. Válgame, Dios no se va a estar preocupando por verte. Jesús no va a decir, ay, no puedes participar porque tienes tatuajes. No, yo digo que es más el hecho de con tus tatuajes, por tus tatuajes, estás participando y tal vez gente que esté en el ambiente que tú estuviste o estabas, puedan tocarse y decir, pues si él puede, yo también puedo hacerlo, ¿no? Y al final de cuentas es tratar de evangelizar. Siempre les digo, si porque la última vez, las últimas 2 veces que hemos hecho el Via Crucis, nos han tocado alrededor de entre 1,800 y 2,000 personas que están viendo el Via Crucis ahí en la iglesia. Nosotros ponemos alrededor de 500 o 600 sillas y hay
3, 4, 5 veces más gente parada alrededor en los árboles y de toda esa gente que viene, si tocamos el corazón de una o de dos, o tocamos el corazón de los que estamos aquí, ya valió la pena. Sí. Que tu testimonio sea el que hable ahí, ¿no? Si te tocó pegarle a Jesús, dele. Si te tocó ser Jesús, recibe. Si te tocó ser María, dale, haz un mejor papel. Imagínate cómo María consolaría a su hijo recién caído, golpeado, maltratado, todo dañado como lo traía. ¿Cómo lo agarraría? ¿Cómo lo abrazaría? Y los hago, trato de meter a la gente a meditar en ese punto, ¿no? En el punto de que te metas en tu papel pensando en el personaje que me tocó, cómo lo haría. Y de pensando en que tal vez vamos a evangelizar. Y hemos pasado muchas historias en las que de repente estamos en la práctica y pasan situaciones en las que en plena práctica María suelta llorando, y suelta llorando de verdad, o sea, de llorar. Ajá. O de O sea, Jesús está en la cruz y empezó a llorar en la práctica. no puede contener su papel en ese momento de la reacción tan fuerte que... Y eso te ayuda a reflexionar y pensar que Jesús está haciendo un trabajo desde la práctica. Porque esto no es así como que ve y practica cómo le pegas y luego ve y lo enseñas allá. No es, ve y vive las estaciones de la cruz durante todas las veces que estás practicando y medítalas, ¿no? Medítalas. Y me ha tocado ver muchos jóvenes o personas que en la práctica se quiebran. Se quiebran. Sí, les llega y entonces dices, ok. Entonces volteas y le dices, estamos haciendo las cosas bien. Cuando todo se lo pones en la mano de Dios, creo que Él se encarga de hacer todo. Tito, por ejemplo, ¿te ha tocado elegir como los papeles, los personajes? Serían los personajes, como decir, esta persona me gusta para que haga este personaje o esta persona me gusta para que realice. ¿Qué te lleva a elegir a X persona para cierto personaje? ¿Cómo puedes discernir el elegir cierto papel para un actor? La mayoría de las veces, todo como que Dios va acomodando las cosas para que pasen o sucedan de la manera que es. Muy pocas veces me ha tocado decir, tú eres para tal y tú eres para tal. Ha habido solo unas cuantas situaciones. Por ejemplo, años pasados había un personaje que me decía, no voy a decir tampoco el personaje porque se me van a decir, ya sé quién es. Cierta persona vino y me dijo, yo quiero hacer este papel. Y le dije, algo dentro de mi corazón, no sé por qué, solo me dijo que tal vez no era el tiempo. Y agarré a otra persona para que hiciera ese papel. Y el siguiente año vino otra vez y me dijo, cuando terminó ese cruz, me dijo, yo quería hacer ese papel, pero no lo dejaste. Y el siguiente año vino otra vez y me dijo, quiero hacer este papel. Y le miré no sé si puedo decir como un semblante, pero le sentí una presencia, un espíritu diferente. Y le dije, va, te toca hacer ese papel. Y lo hizo también esta persona que se enamoró de ese papel. Se enamoró muy bien, y yo puedo decir que se enamoró porque ella fue una de las personas, ya dije ella. Ella fue una de las personas una mujer, ya sabemos que fue ella fue una de las personas que puedo decir que tuvo un momento durante una de las prácticas donde fue tocada bastante. Y entonces dices, ok, Dios siempre acomoda a sus gentes o a su pueblo como Él lo quiere, donde Él lo quiere. Hay soldados que yo me gustaría tener y dijera, me acuerdo de tal y tal y tal soldado que los pudiera tener. Pero luego me dice, tengo estos. Y digo, Dios, pero es que los que tengo ahorita no son casi, no hablan mucho y esto y otro, lo que sea, ¿verdad? Y de repente te recuerda una historia de repente en la Biblia donde dice, el profeta Samuel fue a elegir a un nuevo rey de Israel y fue a la casa de un señor y le dijo, vengo a
aún gira uno de tus hijos, y era el presentor más fuerte, el que incluso peleaba en el ejército, y al otro también, y todos los hijos, y él dijo, este no, este no, este no, este no, este no, hasta que terminó con toda la familia, y le dijo, no es ninguno de estos, ¿cuál va a ser? ¿Tienes otro hijo? Y le dijo, sí, tengo uno que anda cuidando las ovejas. Ah, mándalo a llamar. Y le dijo, este es. Y a ese personaje pequeñito le tocó vencer a Goliat, David. Y entonces te pones en la mentalidad y dices, ok, a lo mejor no era el plan de Dios que fuera esta persona, o que fueran los soldados los que tengo ahorita, ¿no? O los que tenía antes. Y entonces Dios me calla la boca cuando de repente los soldados que yo pensaba que no van a resultar tan buenos el día del Via Cruz, y resulta ser que están haciendo un papel excelente y lo hacen de la mejor manera. Entonces, ok, perdóname porque ando yo acá queriendo, no sé, hacer tu Via Crucis muy aparatoso con gente que hable o que sea muy, que tenga el porte como de un soldado muy, como el que se imagina, pues. Sí, Uno. sí. Y resulta que tengo jóvenes o tengo gente que tal vez no tiene esa figura que yo me estoy imaginando, Correcto. pero que para Dios es él. el perfecto. Es el perfecto. Sí. ¿Será que ya viene ese llamado de tiempo como lo que acababas de mencionar hace un momento del personaje que te estaba pidiendo un papel y sentías que no era todavía como que la persona indicada para realizar el papel? Y venía otra vez y pedía ese papel y tú sentías como no era el momento. Y sería que algo ya le decía a esa persona, hazlo, Sí. ve. Era un llamado interior que le decía, te quiero ver allí o te quiero ver realizando ese papel. Por eso se atrevía a pedir específicamente cierto papel. O sea, porque ya era como un llamado interno que la llevaba, digo que la llevaba porque sí, sí. Eh, a decir, quiero realizar este papel. Sí, creo que fue algo así como, y la perseverancia de esta persona también, y las ganas que tenía. Entonces, ¿por qué no? O sea, digo, a ver, vamos a darle. Y lo hizo también, o sea, me encantó. Y obviamente durante todo el proceso que estás en Via Crucis, miras centuriones que van, centuriones que vienen, Pilatos que van, Pilatos que vienen, Marías que van y que vienen, y de todos los personajes han cambiado demasiado mucho, pero siempre para bien de Via Crucis. Y aquí un pequeño comercial, los invitamos a todos, por favor. Sí. Ya vamos a empezar con Via Crucis y siempre... ¿Cuándo comienzan? Comenzamos el primer fin de semana de marzo, primer domingo de marzo, Primer comenzamos domingo. las prácticas. Sí. Oh. Entonces, un mes alrededor para prácticas. Son 5 prácticas en total y después de ahí, pues, es el Viernes Santo, el día que se hace. Pero siempre es la misma batalla, Juanita. Siempre es de que... No hay gente. Es que no, porque hay mucha gente que lo quiere hacer y mejor va a dar la oportunidad. Es que no hay. Es que no, toda la gente que a veces piensa de esa manera, resultamos preguntándole, oye, participo porque no. No hay gente. Gente sí hay, no gente hay. Sí hay, no hay quien quiera. O bueno, es que y Dios sí habla, y Dios habla directamente. Cuando estás en la iglesia y de repente escuchas en tu cabeza aquí que te dice, ¿y si participas tú hoy? Y a veces quieres ignorar esa vocecita. Y el diablo te dice, no, acuérdate que no tú puedes, no eres no digno de... Sí, sí. Y la vocecita te puede decir, pero lo harías bien. Harías bien este papel. No, recuerda que tú eres un pecador, no eres digno de estar ahí. Sí, sí. ¿Sí? Es curioso, sí, ¿sí o no? Y así pasa. O sea, es eso, el ángel te dice acá y el demonio te... Sí. No. O el demonio te puede decir también, no, ya lo has hecho como 5 años, ya quítate de ahí. Si yo hubiera pensado de esa manera, no estarías en donde estás. Dirigiendo todavía Via Crucis, y a lo mejor yo invito a la comunidad a veces que, hey, échenme la mano o vénganse de organizadores aquí para que vean cómo es el ambiente, porque obviamente eventualmente algún día yo no lo voy a hacer, ya no voy a estar al frente de todo esto. Entonces invitas a la comunidad, jóvenes, específicamente jóvenes, y no digo que la gente mayor no pueda, pero los jóvenes es el futuro de la iglesia. Entonces quieres enseñarles cómo se hace. El año pasado
alguien de los organizadores dijo, oigan, ¿y si ponemos caballos? O sea, gente montando caballos, soldados montando caballos. Y se platicó con el padre, se platicamos eso. Y siempre es agregar, poner el granito de arena que cada quien lo pone. Y esta persona lo puso, dijo, hey, ¿qué tal la idea de poner caballos? Y dijimos, ok, a ver, vamos a trabajarla, vamos a ver cómo trabaja. Y los pusimos y resultó ser muy bien, un éxito, ¿sí? Ujú. Los soldados, obviamente los dueños de los caballos, se les pidió que si queríamos llevar los caballos tenían que ir con su traje, como los soldados que estaban participando. Y ellos dijeron, sí, lo compramos. Entonces teníamos 4 caballos en total. En este año queremos saber si podemos implementar otras cosas por ahí. Oh, wow, ¿Ya? interesante, Sí, interesante. sí, sí. Ya. Entonces sí. ¿Algo más que le quieras decir a la comunidad? Pues, específicamente, bueno, no me quiero enfocar solamente en la de San Bonifacio, pero en toda la comunidad que pueda ver este video, que llegue a ver este podcast, Y en donde nos sí, miren. donde nos miren, y si tienen la oportunidad de participar, los invitamos de todo corazón. Estamos en San Bonifacio y las prácticas comienzan el marzo primero. Bueno, perdón, el primer domingo de marzo, no sé qué día cae. No ando bien con las fechas o no las Correcto. tengo bien. Pero todos los domingos de marzo vamos a practicar en el gimnasio de la iglesia. Y no tengo ningún personaje ahorita. No sé cuántos personajes vaya a haber, pero se ocupa un promedio de 60 personajes para practicar el Via Crucis. No se van a repetir. Es en realidad una de las mejores experiencias que en lo personal yo pudiera decir. Es una de las mejores experiencias que cualquier católico puede vivir. A los de Jesús, híjole, cómo les hemos pegado bastante. Pero para buena evangelización, ¿no? Tito, ¿cómo ha cambiado en tu vida todos estos años de servicio como coordinador, como actor en el Via Cruz? En mi vida personal, Sí. creo creo que la forma de cambiar en mi vida personal sería más el hecho de enfocarme más cómo sufrió más Jesús y de um, ser mejor persona, tratar de ser mejor padre, tratar de ser mejor hijo, tratar de ser mejor hermano, tratar de ser mejor ser humano en sí para la comunidad. En mi familia tratamos de seguir las cosas de la iglesia de la mejor manera. Fallamos mucho, hacemos muchas cosas que a lo mejor no se debería, pero tratamos de ser mejores feligreses, mejores feligreses en la iglesia. Para con mi esposa tengo una relación agradable, muy padre. Con mis hijos también. Y como te digo, Juanita, me enfoco más en tener buenos seres humanos en la casa que en tener unos excelentes, puedes decir, deportistas o lo que sea, mejor seres humanos. Tito, podríamos aventarnos aquí un par de horas más dialogando y yo haciéndote muchas preguntas acerca de tantas cosas que haces más, pero el tiempo es limitado. Gracias por haber estado aquí conmigo esta tarde, gracias por esta charla, por habernos acompañado y algo más que quieras agregar para No, la gracias gente. por la invitación, Juanita. Al principio me agarraste así como fuera de lugar porque nunca me habían invitado a algo así, ¿verdad? Y siempre he tenido la curiosidad de, no de decir en sí mi vida, pero de que me hicieran preguntas y de yo estar de ese lado respondiendo, ¿no? Gracias por la invitación. Eh, Sabes que ahorita que me decías que nadie te ha hecho preguntas, yo creo que hay mucho talento afuera y yo creo que hay grandes historias, estoy segura que hay grandes historias eh, atrás de esa pantalla que mucha gente se pueda identificar o que mucha gente le gustaría platicar, contar sus historias de vida y yo creo que es a donde quiero llegar, a donde quiero ir con esta plataforma. Ojalá y haya más gente que quiera venir. Está las puertas abiertas para quien quiera abrir su corazón
y hablar de sus historias, que yo sé que hay muchas atrás de esa pantalla y que deben de estar tremendas, porque en el camino que llevo recorrido he escuchado muchas historias, solo que no están grabadas en este momento. Pues nada, solamente me queda agradecerte. Gracias por esta charla y pues ahí estamos. Gracias. Muy bien, gracias.